Hola a todos, para esta semana he preparado un tema que realmente me gusta mucho y está relacionado con la defensa de los derechos humanos, que es un tema que he venido estudiando en los últimos años y que realmente me apasiona. Pues bien, creo que no fui la única que se vio impactada por las fuertes imágenes que vinieron desde El Salvador a partir del 26 de abril, cuando el gobierno de este país empezó a anunciar que haría un cambio en el tratamiento de los reclusos de su país, y estas imágenes demostraban cientos y cientos de reclusos amontonados en unas condiciones realmente precarias durante esta pandemia en la que el uso de tapabocas es clave para evitar contagios, pero no solo eso, sino el aislamiento social y evitar el contacto físico. Y pues precisamente ninguna de estas dos anteriores se cumplía en estas imágenes que estábamos viendo. Pero esto no solamente es lo preocupante, también era preocupante empezar a ver que los reclusos estaban mezclados entre pandillas, es decir, entre maras. Y esto realmente enciende las alertas en temas de defensa de los derechos de los reclusos. Y este es el tema que quiero tratar. Pues bien, el gobierno del presidente Nayib Bukele desde su campaña presidencial utilizó como bandera la reducción en las cifras de homicidio. Y pues le ha venido funcionando hasta hace algunas semanas, puesto que por cada 100 habitantes la tasa de homicidio en el 2018 era de 51 y en el 2019 fue de 35,8%. Pero cabe anotar que según algunos organismos, como por ejemplo el Banco Mundial, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Y esto por cuenta, por supuesto, de la actuación de las maras, que son organizaciones delincuenciales, estructuras realmente peligrosas dedicadas a la extorsión, al narcotráfico, entre otros delitos. Pero entonces revisemos qué fue lo que dijo Nayib Bukele para cambiar esta política y el tratamiento con los reclusos. Lo primero fue suspender todo contacto con el exterior para los reclusos. Lo segundo fue aislar por completo a los cabecillas de estos grupos. Y la tercera, y no menos peligrosa, es celdas selladas, absolutamente selladas, sin poder tener la posibilidad de ver lo que sucede afuera de sus celdas. Y la más peligrosa, mezclar a miembros de diferentes pandillas. En este video pretendo explicar por qué esto es tan peligroso, uno, y dos, qué está fallando en el Estado de El Salvador y qué deberíamos tener en cuenta. Quisiera entonces que revisáramos cuáles son las maras que hacen presencia en El Salvador para poder identificar cuáles son y sobre todo el impacto que tiene que éstas se mezclen. Pues bien, la primera de ellas es la mara salvatrucha, también conocida como la MS-13. Esta tiene sus orígenes más o menos a mediados de los 90, en los años 90, en Los Ángeles, Estados Unidos, y de hecho a esta se le atribuye el repunte de la violencia en El Salvador. Solamente para darles un dato, en un año fueron encarcelados más de 10.000 miembros de esta mara, mientras que de otras maras fueron encarcelados alrededor de 4.300. Bueno, ahí tenemos la proporción más o menos de cuán grande es. De hecho, según la BBC, esta mara no tiene nada que ver con otras maras del mismo nombre que hacen presencia en países como Honduras, México y también en Guatemala. La segunda mara de la que vamos a hablar es Barrio 18, Sureños. Esta en un inicio, la mara Barrio 18, se dividió en dos. Esto más o menos sucedió en la década pasada. Se dividió en los 18 sureños y los 18 revolucionarios, y esto por problemas de convivencia al interior de las cárceles. Esto pues ya nos deja ver más o menos cuál es la diferencia de las relaciones que también se viven y las tensiones que se viven en las cárceles. Otras de las maras que hacen presencia en El Salvador es la Mirada Locos 13 y la Mao Mao, que se estima son más o menos 300 sus miembros en las cárceles. El odio entre las maras ha sido un tema de tiempo atrás y ha sido tan fuerte que el Estado tuvo que tomar algunas decisiones para poder evitar el problema de violencia que se estaba viviendo en las cárceles en su momento. Y es que la decisión del Estado fue que solamente se iban a destinarse ciertos centros penitenciarios a ciertos grupos o ciertas pandillas. En este caso, una para los Salvatrucha, otro para el Barrio 18 y así sucesivamente. Si bien de pronto no centros penitenciarios, pero sí pabellones o celdas. Esto en su momento fue una medida de doble punta. Por un lado, en efecto, bajó los motines y bajó las violencias manifiestas en las cárceles, pero
incrementó un poco el poder de estas estructuras al interior de las cárceles. Un asunto pues que ahorita se pone en cuestión también con la decisión del presidente Nayib Bukele, pues porque estas estructuras se odian realmente y el odio más declarado es entre los MCs, que son los de la Mara Salvatrucha, y los 18 Eros, que son las dos estructuras, digamos, más peligrosas. Ahora quisiera que revisáramos por qué El Salvador está incumpliendo con algunos compromisos, no solamente internos, en su política interna, sino también internacionales. Pues bien, les cuento que cada vez que un país es signatario, es decir, que firma o acuerda y ratifica un tratado internacional, una convención internacional, está en la obligación de cumplirlo allí pactado. Y precisamente El Salvador tiene varias de estas. Pero empecemos por lo local, por la política interna. De hecho, en su política, en su ley de reglamentación del sistema penitenciario, hay algo que quisiera leerles textualmente. Uno de los derechos de los internos en El Salvador es que el establecimiento donde esté guardado en prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física. Estos servicios se deberán prestar en su caso por el personal médico adecuado, entre otros. Quiero detenerme un segundo acá. Para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física. Mi pregunta es, con la determinación del presidente Bukele de mezclar las maras, ¿esto está garantizado? Bueno, en asuntos internacionales, El Salvador es signatario, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y también de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hablan específicamente del trato que se le debe dar a los reclusos y hablan de un trato humano y un trato digno. Habla de la dignidad humana. Entonces, con este tipo de medidas, ¿en dónde quedan los compromisos pactados por El Salvador y a los que debería responder? Pues hay que revisar esto con lupa y de hecho también las Naciones Unidas en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos habla sobre la clasificación y la individualización de los reclusos en los centros penitenciarios y habla de los fines de la clasificación deberán ser a. Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención. B. Repartir a los reclusos en grupos a fin de facilitar el tratamiento encaminado para su readaptación social. Saquen ustedes entonces las conclusiones. Quiero citar ya para finalizar algo que dijo José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y es que el trato que se les está dando a los reclusos con esta nueva política y este nuevo lineamiento es cruel e inhumano. Y aquí quiero aclarar algo. Las maras, en efecto, son estructuras delincuenciales y no con este video pretendo salir en su defensa ni mucho menos. Son criminales, estamos hablando de graves delitos los que ellos han cometido y por los responsables de que El Salvador sea uno de los países más violentos del planeta. Eso hay que aclararlo. Pero todo Estado, especialmente Estados signatarios de convenciones, de tratados que hablan de derechos humanos, están en la obligación de defender y garantizar los derechos de estas poblaciones. Y en primer lugar, en este momento las políticas deben estar enfocadas en evitar el contagio del COVID-19, cosa que, como estamos viendo ante el hacinamiento de las cárceles en El Salvador, pues esto difícilmente se evidencia. Y por otro lado, el trato digno y humano de los reclusos, independientemente de cuál haya sido su delito. Pues bien, esto era lo que quería reflexionar para esta semana. Esperemos que las cárceles entonces no se conviertan en el próximo epicentro del brote de este virus en El Salvador.